Hola, apreciados hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a hacer una meditación corta. Y vamos a leer ahora el capítulo 3, versículo 1 de Hebreos. En el primer versículo del tercer capítulo de Hebreos leemos una exhortación que comprende todo mandato dado al cristiano. Es esta: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesucristo. Hacer esto, tal como indica la Biblia, considerar a Cristo continua e inteligentemente tal como Él es, nos transforma en un cristiano perfecto, puesto que contemplándolo somos transformados. Todos tenemos una autorización inspirada, la palabra de Dios, para mantener el tema de Cristo. Cristo continuamente ante las personas y dirigir su atención solamente a Él. Pablo dijo a los corintios: me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Y no hay razón para suponer que esta predicación a los corintios fuese en algún respecto diferente a sus predicaciones a otros que hizo Pablo. En efecto, afirma que cuando Dios reveló a su Hijo en él, Pablo, fue para que lo predicara entre los gentiles. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y su gozo consistió en que se le confiriese la gracia de anunciar entre los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Esto lo encontramos del versículo de Efesios capítulo 3, versículo 8. Por el hecho de que los apóstoles hicieran de Cristo el centro de toda su predicación, no es nuestra única razón para manifestarlo o magnificarlo. Su nombre es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, 12. Cristo mismo declaró que ningún hombre puede venir al Padre sino por Él. Y eso está en San Juan 14, 6. Dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Este levantar a Jesús, si bien hace referencia primariamente a su crucifixión, abarca más que el mero hecho histórico. Significa que Cristo debe ser levantado por todos los que crean en Él, como el Redentor crucificado, cuya gracia y gloria son capaces de suplir toda necesidad humana. Significa que debe ser levantado en toda su inmensa hermosura y poder como Dios con nosotros, para que su atractivo divino pueda entonces llevarnos a Él. Podemos ver
el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. La exhortación a considerar a Jesús y también la razón para ello se nos dan en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos pues a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Es solo contemplando a Jesús constantemente en oración, tal cual está revelado en la Biblia, cómo no nos fatigaremos de hacer el bien y no desmayaremos en el camino. Debiéramos considerar a Jesús, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Podemos ver ahí Colosenses capítulo 2, versículo 3. A quien le falte sabiduría, se le invita a pedirla a Dios, quien le da a todos los hombres generosamente y sin escatimar. Y la promesa es que se le dará, pero solo en Cristo es posible obtener la deseada sabiduría. La sabiduría que no procede de Cristo y que por consecuencia no lo lleva a Él, no es más que necedad. Porque Dios, como la fuente de todas las cosas, es el autor de la sabiduría. La ignorancia sobre Dios es la peor clase de necedad. Podemos leer leamos Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Así que quien tiene solamente la sabiduría de este mundo, en realidad no tiene nada, no sabe nada. Y puesto que todo el poder en el cielo y en la tierra es dado a Cristo, el apóstol Pablo declara que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Hay un texto, sin embargo, que resume brevemente todo lo que Cristo es para el hombre y provee la razón más abarcante para considerarlo. Es este: de Él viene que vosotros estáis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Veamos 1 Corintios 1:30. Nosotros somos ignorantes, malos y estamos perdidos. Cristo es para nosotros sabiduría, justificación y redención. ¿Qué cambio? De la ignorancia y el pecado a la justificación y la redención. ¿Qué más podemos pedir? La inspiración o necesidad más elevada del hombre no pueden abarcar más de lo que Cristo, y solo Cristo, es para nosotros.
Esta es una razón suficiente por la que los ojos de todos debiéramos estar fijando nuestros ojos en Él, en Cristo. Queridos hermanos, les deseo muchas bendiciones y será hasta la próxima si Dios quiere.